Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a plantear el escenario. No es que pretenda ser negativo, pero yo necesito que planteemos el escenario. De no reelegirse a Juan Guaidó, se generaría lo que los analistas consideran un verdadero desastre político y diplomático. Vuelvo y repito, tomando en cuenta la teoría negada y transmutada de que el hipotético caso de que no llegara a quedar como presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. ¿Por qué? Porque eso dice en los analistas que la ratificación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional es importante en la lucha para la reinstitucionalización del país. Analistas aseguran que de no ser reelegido en su cargo para el periodo 2020-2021, se generaría un verdadero desastre a nivel político y diplomático en la estrategia opositora. El clima en el Parlamento se ha visto afectado en las últimas semanas a consecuencia de la presunta vinculación de un cierto grupo de diputados en hechos de corrupción. A partir de entonces se habla de una supuesta rebelión de legisladores del número 70, escuchen, 70, con José Brito a la cabeza en contra de Juan Guaidó. Algunos de los involucrados en estos hechos de corrupción, como ya les he mencionado, es el diputado Brito, el diputado Luis Parra, el diputado Conrado, el Pérez y Adolfo Superlano, quienes denunciaron irregularidades con las ayudas humanitarias. Además, ha sugerido que el también presidente encargado de la República no quiere salir del régimen de Nicolás Maduro. Alegan estos diputados que empezaron a hablar mal de Guaidó justo cuando les descubren los casos de corrupción. No hablaron antes de eso. ¿Qué tal? Otra de las vicisitudes que se presenta ante la elección de la nueva Junta Directiva Parlamentaria es el pacto firmado por la oposición en el 2016. Y de acuerdo con este convenio, en el 2020 le corresponde a los partidos minoritarios presidir la Asamblea Nacional, que ya ha sido dirigido hasta ahora por el G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Según este pacto, vuelvo y repito, le correspondería a otros partidos minoritarios asumir la presidencia. Sin embargo, este problema parece resuelto. Este lunes, presuntamente 27 partidos, según Guaidó, 27 partidos reafirmaron la ratificación de Guaidó como presidente de la Asamblea y como presidente encargado de la República. Vuelvo y digo presuntamente, porque esas son las palabras de Guaidó. Vamos a ver qué pasa el 5 de enero, que es cuando se hace la elección y donde todos tienen que levantar la mano. Allí es donde se cuentan las cosas, no lo que ocurra detrás de bambalinas. Entre esos partidos se encuentra, además del G4, Encuentro Ciudadano, Causa R, COPEI, MDI y NUIPA, que tienen representación en el legislativo. Una de la ratificación similar se había originado a principios de septiembre, aunque en su momento se calificó como extemporánea. Cambiemos y Avanzada Progresista, que actualmente dialogan con el régimen, no parecen apoyar dicha juramentación. La fracción 16 de julio todavía no sabe qué decisión va a tomar, y no es porque estén vendidos. No, la fracción 16 de julio está molesta porque esta es la fecha y Guaidó no quiso activar el 187.11. Recuerden que la fracción 16 de julio la componen los diputados radicales, que igual que su servidor, está de acuerdo con una intervención militar para hoy, no para mañana ni para dentro de 6 meses. Entonces, los diputados de la fracción 16 de julio están molestos con Guaidó por la sencilla razón de que esta es la fecha, pasó la humillación de Superlano, pasó la detención de Edgar Zambrano, pasó la detención de otros diputados, pasó la eliminación de la violación de la inmunidad parlamentaria de diputados que se han tenido que ir al exilio, y estos, bien gracias, no han hecho absolutamente nada. Por eso la fracción 16 de julio está enchichado, molestos, enfurecidos contra Juan Guaidó y su equipo.
Entonces, por eso la fracción 16 de julio todavía no sabe qué decisión van a tomar como bloque. Bien, ahora, el escenario es el siguiente. Si Guaidó no es presidente de la Asamblea Nacional, decae la base institucional de todo el proceso. Él está en la situación que está por haber sido presidente del Parlamento y por eso es que no lo tocaron. Así lo resaltó un analista político y profesor de Derecho Constitucional como lo es el doctor Luis Salamanca, quien dijo: así está, Guaidó aguantó y el régimen no lo tocó porque tenía doble cargo, tenía el cargo no solamente de presidente interino sino de presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, al perder la presidencia de la Asamblea Nacional, si pretendiera seguir siendo presidente del país, el presidente interino, podrían fácilmente detenerlo y acusarlo de traición. Así de sencillo. A su juicio, su condición de presidente legislativo es el único fundamento constitucional que él posee para poder ejercer la presidencia encargada. Hay una relación inédita, constitucionalmente hablando, entre presidencia de la Asamblea y la encargaduría, que ha ido más allá de un mes, lo que establece la Constitución por razones ajenas a Guaidó, indicó. Por otro lado, el politólogo Daniel Arias afirmó que de ejercer Guaidó como presidente interino sin presidir el Parlamento generaría un conflicto constitucional, legal y político. Por tanto, considera que no es conveniente que le separen de ambos cargos, hasta que no se produzca el cese de la usurpación, por lo que les estoy diciendo. Si él, Juan Guaidó, solamente queda como presidente interino y pierde la presidencia de la Asamblea Nacional, puede ser capturable cuando se les dé la gana, simple y llanamente porque ya no tiene el respaldo de los diputados, del único órgano que hasta el momento, la única institución que hasta el momento es legítima porque fue nombrada bajo una elección popular de la mayoría de todos los venezolanos. La decisión que ocurra de ahí en adelante de él gerenciar o manejar el interinato sin tener la cobertura como presidente de la Asamblea Nacional, le puede traer muchísimos problemas. Recordemos que la Asamblea Nacional es una institución física que existe, mientras que la presidencia interina no existe desde el punto de vista hipotético y potencial. Recuerde que esa figura no está constitucionalmente y se ejerció utilizando un argumento histórico, un elemento histórico, como lo fue precisamente la convocación de un cabildo abierto para que utilizando ese recurso de la jurisprudencia él pudiera ser nombrado, vuelvo y repito, no estando dentro de la figura constitucional. Por esa razón, como se hizo un cabildo abierto a nivel nacional, él se adjudica el cargo porque hubo un respaldo popular sin votación, utilizando, vuelvo y repito, la figura del cabildo abierto que se lo asume al presidente de la Asamblea Nacional. No se lo asume, ninguna persona puede ser nombrado presidente interino siendo de la ciudadanía normal, siendo del vulgo, porque simple y llanamente no existe esa figura. No sé si me estoy haciendo entender, pero eso es lo que pretendo aclarar. De no ser ratificado en el supuesto caso, bueno, repito, cancelado y transmutado, como dicen por allí algunos, es una hipótesis, ¿sí? De no ser ratificado el mandatario interino como que no sea ratificado como presidente de la Asamblea Nacional, el escenario para salir de la usurpación sería mucho más incierto. De acuerdo al doctor Salamanca, la presidencia interina podría ser transferible al que asuman como nuevo presidente del Parlamento. Ese debería ser el deber ser, valga la redundancia. Sin embargo, este tendría que asumir la jefatura ejecutiva como lo hizo Guaidó el 23 de enero, utilizando el mismo mecanismo, llamar a todos los partidos minoritarios, convocar a un cabildo abierto y hacer una convocatoria para las elecciones, de tal manera de que él sea ratificado como lo hizo idénticamente como lo hizo Juan Guaidó.
Otra de las opciones es una convocatoria de todos los partidos a la Asamblea Nacional y que los partidos decidan en su mayoría concederle transferirle la presidencia interina por una decisión de la Asamblea Nacional, es lo que dice el doctor Salamanca. También afirmó que en la Carta Magna no se establece la separación del cargo de presidente de la Asamblea Nacional cuando se asume como presidente interino, por lo que no podría continuar con dicho cargo. La norma debió ser más explícita, pero está como está, y así hay que entenderla. Creo que si los minoritarios toman el Parlamento, no van a ir por ese camino, van a ir por los comicios parlamentarios sin preocuparse por las elecciones presidenciales. Esa es la opinión. Ahora bien, el escenario. En caso de que un nuevo presidente del Legislativo asumiera la presidencia encargada, se presenta otro dilema jurídico. El liderazgo conseguido por Juan Guaidó durante 2019, que aunque ha menguado se mantiene, también el respaldo de más de los 55 países, incluido Estados Unidos, a su presidencia encargada. Más allá del aspecto formal, Guaidó ha ganado su liderazgo. Es el más importante líder político en estos momentos en Venezuela. Es la persona que más legitimidad tiene para ser considerado líder político, resaltó el doctor Salamanca. Este liderazgo, que podría consolidar una unidad de partidos opositores disidentes, de ciudadanía, de gremios, de comunidad internacional y de las Fuerzas Armadas, no la podría adquirir un dirigente minoritario solo por ser presidente del Parlamento, explicó Salamanca. Ninguno por separado podrá lograr el cambio. Se necesita un acuerdo, una conjunción de fuerzas, incluida parte de la que sostiene a Nicolás Maduro, alegó. Además dijo que quedaría la incertidumbre de qué sucedería con los embajadores que fueron nombrados por Guaidó y las distintas juntas ad hoc que fueron nombradas en empresas como Citgo, Pequiven, Monómeros, entre otros. Como están en juego cuestiones muy importantes y de mucho peso político y económico, al final habría que buscar una forma para que Guaidó sea nuevamente el presidente del Legislativo, indicó. El reto. Arias indicó que de no repetir el también dirigente de Voluntad Popular, habría que volver a organizar la política exterior con los países que han reconocido actualmente a Juan Guaidó. Además de reestructurar las relaciones con Estados Unidos, su principal aliado, el principal aliado del presidente interino. La presidencia encargada solo sería transferible en caso de una tragedia de fuerza mayor. Sin embargo, desde el punto de vista político, no creo que haya alguna intención en el G4, ni en los países del Grupo de Lima, o en Estados Unidos, de hacer algún tipo de sustitución, habló el doctor Arias. Asegura que la junta que se juramente el 5 de enero del 2020 se encontraría en un escenario mucho más grave que el actual, con más sanciones económicas, con un aumento de la crisis política, con mayor tensión en los países fronterizos, como es el caso de Colombia y de Brasil. La junta que asuma el 5 de enero tiene el deber de llevar al régimen de Maduro hasta una batalla final de que se produzca cualquier proceso electoral parlamentario, finalizó. La cosa se pone fea. Vuelvo y lo digo, y se lo he dicho una y otra vez, la cosa se pone fea. Si Guaidó no sale electo el 5 de enero, va preso. Y si no va preso, se queda solo. Porque lamentablemente, vuelvo y repito, la política se mueve así. Y es necesario que él sea nombrado nuevamente presidente y sea nombrado nuevamente él sea ratificado como presidente y que vuelva a quedar como presidente de la Asamblea Nacional. De ahí en adelante, nuestro destino será incierto, porque quien se monte deberá volverse a ganar la confianza, tendrá que ganarse la confianza de los Estados Unidos, tendrá que ganarse la confianza de los 55 países, tendrá que ganarse la confianza de aquellas personas de las Fuerzas Armadas que habían conseguido
si el que estaban en ciertas negociaciones o diálogos con Guaidó, y tendrá que volver a ganarse la confianza de todos los venezolanos. Hacer una convocatoria de calle, ver cuánto respaldo tiene. Bueno, quedaríamos a la deriva nuevamente, por un año. Y entonces viviríamos jugándonos la pelota. Porque como también dicen los especialistas, este año 2020 es el año de la elección de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasará entonces? Bueno, solamente les pinté lo que es necesario analizar, porque hay muchas cosas que nacen de esto. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, pensemos un poco antes de dilucidar o de tomar una decisión, porque no la tenemos fácil. No la tenemos fácil. Y los que vamos a sufrir detrás de esta decisión no son los políticos, no. Los que vamos a sufrir detrás de esta decisión somos todo el pueblo de Venezuela, absolutamente todos. Los que estamos adentro y los que se fueron del país también. Un abrazo, rompe costillas para todos, 1000 bendiciones.